Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre ciberterrorismo. Vamos a dejar claro qué es el terrorismo electrónico, que no debe confundirse con la delincuencia informática. ¿Es una amenaza real? ¿El ciberterrorismo es un mito o una realidad? Para hablar sobre este tema vamos a contar hoy en el programa con el subdirector del Instituto Vasco de Criminología. Él nos va a contar qué se está haciendo en la actualidad en relación con el ciberterrorismo y cómo se puede luchar contra esos ataques. Pero antes de dar paso a nuestro invitado, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. El término ciberterrorismo surge cuando los organismos de inteligencia de Estados Unidos comienzan a especular con la posibilidad de que algún grupo terrorista pueda cometer atentados de gran envergadura empleando medios telemáticos. Uno de los principales blancos de los ciberterroristas son las redes computacionales que proveen servicios públicos. Y para hablar hoy sobre ciberterrorismo tenemos con nosotros a César San Juan, que es psicólogo y subdirector del Instituto Vasco de Criminología. César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada yo creo que tenemos que dejar claro qué es el ciberterrorismo. ¿Qué podemos entender por ciberterrorismo? En realidad no se aleja mucho de la definición de terrorismo. Consiste en tratar de hacer ataques informáticos a los que pueden ser dispositivos estratégicos de un gobierno para forzarle a tomar decisiones o a adoptar determinadas medidas políticas interesadas para los determinados grupos terroristas. ¿Desde cuándo podemos hablar de ciberterrorismo? Pues podemos hablar de ciberterrorismo desde el momento en que se extiende el fenómeno de Internet, es decir, desde hace 20 años, y que existen estos dispositivos a los que me estoy refiriendo. Cuando hablo de dispositivos estratégicos me estoy refiriendo pues a centrales nucleares, dispositivos militares o armas de destrucción, misiles, centrales eléctricas, todos los sistemas informáticos de servicios sanitarios. Estos son servicios o dispositivos estratégicos de nuestra sociedad en términos de seguridad que pueden verse amenazados por hackers, ¿no? Hay que imaginarse lo que sería, por ejemplo, pues que una ciudad entera se quedara sin electricidad durante un periodo de tiempo determinado, pero aún más lo terrible que sería pues que el acceso al manejo de grandes dispositivos militares o armas de destrucción masiva, misiles, pues fueran operados por terroristas. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias entre ciberterrorismo y delincuencia informática? Exactamente, ya nos podemos hacer una idea un poco por lo que nos has comentado, ¿no? Pues que son al final, como tú bien dices, ataques contra dispositivos estratégicos, pero para dejarlo bien claro, para delimitar bien el campo del ciberterrorismo. Sí, seguramente que todo el mundo intuye la diferencia que hay entre terrorismo y delincuencia. Bueno, pues es exactamente lo mismo, lo que pasa que tanto en un medio como en otro, o con un fin como en otro, se utilizan medios informáticos o estrategias informáticas, ¿no? La delincuencia, cuando se habla de delincuencia informática, nos estamos refiriendo sobre todo a temas de uso de tarjetas electrónicas, suplantación de identidad para acceder a cuentas bancarias, este tipo de cosas, ¿no? Entonces se trata de actos por parte de individuos, no tanto pertenecientes a organizaciones, digamos, estructuradas, sino delincuentes que utilizan este medio para lucrarse. Es un digamos que un escenario y un ámbito distinto al que he descrito cuando he hablado de ciberterrorismo. Vamos, que los casos de phishing, de piratería informática, de pornografía infantil, de blanqueo de dinero quedarían afuera. Esto no sería ciberterrorismo. ¿Y el cibercrimen tampoco es ciberterrorismo? No, el cibercrimen es lo mismo que la delincuencia informática.
responde a los mismos, digamos, son sinónimos. El problema es cuando se utiliza como sinónimo, como estás comentando, como estás haciendo ver, la delincuencia informática y el ciberterrorismo. Normalmente, muchas veces se está hablando de ciberterrorismo cuando realmente lo que se está haciendo alusión es a delitos informáticos. Son dos cosas distintas, utilizan el mismo canal, pero los objetivos son completamente diferentes. César, si te parece, vamos a poner ejemplos reales que se hayan dado. ¿Qué tipo de ataques ciberterroristas hemos podido conocer? Bueno, la hipótesis que yo trataría de sostener ahora contigo es que realmente el ciberterrorismo no es un problema en estos momentos en nuestra sociedad. No se han detectado ataques ciberterroristas que hayan supuesto una amenaza o hayan cumplido con los objetivos que yo he comentado al principio, ¿no? Ataques, ataques a dispositivos estratégicos, sí es cierto que se producen todos los días. A estos dispositivos que he comentado, ¿no? Sistemas que son sensibles a la seguridad de la sociedad. Esto se produce todos los días, pero no tienen una incidencia ni una gravedad que sea relevante. Ataques ciberterroristas o a ciberterrorismo como atentados que pudieran compararse con los atentados terroristas que todos conocemos o que padecemos, pues esto no es un fenómeno que realmente no se está produciendo realmente. Uh-huh. Es mucho más fácil, entrenar a un individuo. Por ejemplo, en el caso de los atentados de las Torres Gemelas, fue más fácil entrenar a unos individuos para que pilotaran un avión y se estrellaran con las Torres Gemelas que la formación que se necesita para ser eficaz en un ataque ciberterrorista. Hay que tener en cuenta que normalmente estos dispositivos estratégicos a los que hago alusión no son accesibles a Internet. No se producen ataques ciberterroristas porque no se le haya ocurrido a la gente. No se producen porque realmente es muy complicado y muy difícil llevarlo a cabo. Estos, lógicamente, los dispositivos o las redes de informáticas con las que se controlan estos dispositivos estratégicos no son accesibles a Internet, no están conectadas a Internet, digamos. Por lo tanto, sería prácticamente imposible que se lleve a cabo un ataque ciberterrorista. Es imposible hoy. Dentro de unos años el panorama puede cambiar. Digamos que la complejidad de las redes se va haciendo cada vez más sofisticada y por lo tanto también los agujeros de seguridad pues tienden a incrementarse, no a reducirse. Claro, porque estaríamos hablando de sistemas de control de energía eléctrica, aeropuertos, redes de trenes, redes de satélite, sistemas financieros y de emergencia. Como tú bien dices, hoy en día es imposible o casi imposible, pero lo están intentando. Hay gente detrás, hay colectivos organizados que sí que lo están intentando. Sí, bueno, vamos a ver. Hay una película de Bruce Willis, La Jungla de Cristal 2, que precisamente es lo que se produce en esa película, es un ataque ciberterrorista controlando la torre de control de un aeropuerto y queriendo hacer estrellar una serie de aviones en el aeropuerto. Esto realmente, por ejemplo, técnicamente es imposible, porque, como comentaba, los sistemas informáticos de la torre de control no son accesibles a Internet, ¿no? Claro, pero ya digo que esto es en este momento, en nuestro contexto y en este momento histórico, digamos, ¿no? En este momento tecnológico. Con el tiempo, el riesgo seguirá incrementando. Los intentos se están produciendo, pero no te creas que las organizaciones terroristas estructuradas utilizan o pretenden o hacen intentos de ataques ciberterroristas. Los ataques que se producen ciberterroristas, los intentos que sí se producen, son más bien por parte de individuos concretos y que no pertenecen a organizaciones terroristas. ¿Cuál es el uso que hacen las organizaciones terroristas de la informática? No tanto para ataques, pero sí para sistemas de difusión, como sistema de comunicación, básicamente. Es bien conocido que, por ejemplo, las células terroristas de Al-Qaeda no tienen ninguna conexión entre sí. Por
ejemplo, para llevar a cabo el atentado del 11S, ninguna de las células terroristas que lo llevaron a cabo sabía lo que iban a hacer las demás, pero utilizan Internet como sistema de comunicación. Cada uno tenía encomendada una tarea y por eso realmente los expertos en ciberterrorismo lo que se preocupan es más por detectar estos sistemas de comunicación entre organizaciones terroristas que por evitar ataques que en este momento en concreto no suponen una amenaza real, aunque sí existe en la opinión pública una cierta inquietud con respecto a este tema, pero realmente son más tienen una mayor incidencia, como comentaba antes, los delitos informáticos. Uh-huh. Has comentado que no suele haber organizaciones terroristas estructuradas detrás de estos intentos de ataques ciberterroristas, que suelen ser individuos concretos. ¿Qué perfil suelen tener las personas que intentan atentar? Mira, acaba de detener a una serie de sujetos que querían conspirar, estaban conspirando para asesinar al candidato a la presidencia de Estados Unidos, Obama, ¿no? El perfil es muy similar, pero es una persona con conocimientos de informática, un hacker terrorista, digamos, ¿no? Un hackerista que se autodenominan. Son personas que bueno, pues tienen una visión del mundo muy determinada, quieren intimidar a la sociedad, pero realmente forman parte más no sé, no lo situaría dentro en el ámbito de la psicopatología, pero vamos, tiene un cierto componente delirante, agravado por el hecho de que tiene unos conocimientos muy sofisticados de informática. Uh-huh. Bueno, has comentado antes que no hay una amenaza real, que no existe una amenaza real de un ataque ciberterrorista, pero ¿por qué se habla tanto de ciberterrorismo? ¿A quién beneficia que exista esa inseguridad en la población, que la gente tenga miedo, que la gente tenga pánico ante un ataque de estas características? Bueno, por dos razones. Para mí, dos razones fundamentales. La primera es que efectivamente no hay una amenaza real, como vengo sosteniendo, pero no es una amenaza que haya que descartar. El hecho de que no sea una amenaza real en el momento tecnológico actual no lo convierte en una amenaza descartable. Como ya he comentado, desde mi punto de vista es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que realmente represente una amenaza real, porque los riesgos tienden a incrementarse. Eso por un lado. Y por otro, que vivimos en una sociedad digamos que tiene las necesidades cubiertas, las necesidades básicas cubiertas. Estamos en una sociedad que ha pasado de tratar de apaciguar el hambre desde un punto de vista histórico muy amplio, ¿no?, a una sociedad en la que lo que más se demanda o uno de los productos que más se demanda es seguridad. Hay un gran mercado de la seguridad, se compra y se vende seguridad, es un bien más. Hay una gran tecnología desarrollada en torno a la seguridad y hay unas industrias también muy poderosas en el ámbito de la seguridad. Por lo tanto, parece lógico pensar que el hecho de que haya una necesidad de compra, pues satisface o viene bien o va a favor de los intereses económicos de esta industria, ¿no? Es bueno, como otro producto más. Muchas veces se venden productos que uno no tiene la necesidad de comprarlos, pero digamos que la publicidad o el mercado genera esa necesidad de comprarlo. Pues con la seguridad pasa exactamente lo mismo. Muchas veces no tenemos necesidad de comprar seguridad, pero se quiere comprar seguridad. Pero al ciudadano de a pie, aunque se le hable mucho de ciberterrorismo, ¿realmente lo siente como una amenaza? ¿Se siente inseguro en este ámbito? Con respecto a la percepción de seguridad o la percepción de inseguridad, existen muchas paradojas, ¿no? Digamos que desde un punto de vista científico o técnico se debe abordar el tema de la seguridad y el de la percepción de seguridad de formas totalmente diferentes. Voy a poner dos ejemplos. Uno es de un libro que acabo de leer, se llama Freakonomics, de cuyo autor no puedo acordarme, es un articulista norteamericano, que hablaba de que en Estados Unidos mueren más menores
al año ahogados en piscinas que por arma de fuego. Sin embargo, nadie clama por prohibir las piscinas, pero existe toda una cultura a favor y en contra del uso de las armas. Más cercano a nosotros en el Instituto Vasco de Criminología hemos hecho algunos trabajos precisamente sobre percepción de inseguridad, San Sebastián, Bilbao, Vitoria. Y existen muchos datos curiosos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con lo que comentabas acerca de qué es lo que le da miedo a la gente. Por ejemplo, el caso de la presencia de inmigrantes, para muchos, para un sector importante de la población supone una amenaza o una cierta preocupación, la presencia de extraños en general en la calle. Sin embargo, habría que preguntar a la gente qué experiencia personal tiene con los inmigrantes para que hayan construido esa imagen social de la relación entre inmigración e inseguridad, ¿no? Sin embargo, existe mucho menos temor a la delincuencia informática. Y en contra de lo que estoy hablando del ciberterrorismo, la delincuencia informática sí supone una amenaza real porque delitos informáticos sí se producen con una incidencia muy grande y que pueden afectarnos en cualquier momento. Te comentaba que no sé qué experiencia tiene la población en general con los inmigrantes, pero sí te puedo decir que existe también un sector muy importante de la población, sobre todo todos los que usamos correo electrónico, que recibimos a la semana 2 o 3 o 4 mensajes de entidades bancarias, supuestas entidades bancarias, en realidad son organizaciones que suplantan entidades bancarias, que reproducen su página web perfectamente, que como alertando de que están sofisticando su sistema de seguridad y te solicitan la clave. Hacen mailings masivos y todos los días pues hay un porcentaje de personas que caen en la trampa, ¿no? De tal manera que estamos muchísimo más expuestos a la delincuencia informática, que no nos genera esa inquietud, pero sí nos genera inquietud la presencia de inmigrantes cuya incidencia o la incidencia colateral que puede traducirse en delincuencia pues es irreal o insignificante. Uh-huh. ¿Cómo se puede combatir el ciberterrorismo? Esos supuestos ataques que se podrían llevar a cabo en un futuro. Bueno, no entra el ciberterrorismo, la prevención del ciberterrorismo, digamos que no entra en el ámbito de competencia del ciudadano de a pie, así como sí entra en su ámbito de competencia protegerse de la delincuencia informática, del ciberterrorismo, pues no. Como he comentado antes, la traducción real de estas supuestas amenazas en hechos concretos es cuestión de tiempo, de tal manera que en todos estos dispositivos estratégicos para la seguridad que he comentado, entre los que yo destacaría los dos primeros que he citado, ¿no?, las centrales nucleares y sobre todo los dispositivos militares, pues hay personas especializadas para pensar en estrategias de prevención. Básicamente de lo que se trata es de seguir sofisticando los avances tecnológicos sin que ello suponga un detrimento de la seguridad. Por eso todas las estrategias están orientadas a blindar informáticamente, digamos, a blindar todos sus sistemas, ¿no? Y la misión, entre comillas, la misión de los hackers terroristas pues sería buscar las vulnerabilidades de estos sistemas. El juego, por emplear una palabra poco técnica, está orientado a esta lucha. Claro, porque perseguir al autor de un delito de estas características es muy complicado, es una nueva forma de perseguir, digamos, a un autor de los hechos. Y, por ejemplo, si miramos pues a los aspectos policiales, pues los policías van a tener que recibir una formación específica para perseguir este tipo de actos. No sé si ya se están formando lo suficiente a los agentes de seguridad y qué tipo de formación deben de aprender, vamos. Bueno, digamos que las unidades especializadas de la policía en delitos informáticos lo están en delitos informáticos. No creo que todavía estamos en un momento en el cual
haya la preparación a nivel policial suficiente, en este momento por innecesaria, de unidades especializadas, ¿no? Realmente la policía o los cuerpos de seguridad del Estado lo que tienen que es ir acorde con el momento en el que estamos y realmente la amenaza en este momento, la amenaza real, actual, son los delitos informáticos. Y dentro de los delitos informáticos hay incluso subespecialidades, ¿no? Porque hay personal que está especializado en temas específicamente de blanqueo de dinero, utilizando estrategias informáticas, y también hay policías especializados, por ejemplo, en lo que es la detección e identificación de redes de pornografía infantil, ¿no? Son los problemas con los que la sociedad se está encontrando en este momento y son los problemas que la policía en este momento tiene que hacer frente. Cuando lleguen realmente las amenazas reales de ciberterroristas, pues supongo que la policía tendrá que ponerse las pilas, también por decirlo en palabras poco técnicas. Uh-huh. Y en cuanto a legislación, también que habrá que cambiar esas leyes, porque por ahora no sé si se menciona en algún lugar el ciberterrorismo o se enmarca dentro del terrorismo en general. Te puedo dar una opinión. No soy psicólogo social, no soy jurista, por lo tanto no desconozco si el Código Penal sea adecuado a estas nuevas fórmulas. En principio yo pienso que los delitos a los que he hecho referencia con respecto a la delincuencia informática, de suplantación de identidad, de, por ejemplo, falsificación de tarjetas, esto vendría recogida en el Código Penal porque la suplantación de identidad o la falsificación documental está recogida en el Código Penal y supongo que el hecho de que sea en un medio distinto no varía la calificación penal del hecho, ¿no? La verdad es que lo ignoro, no sé si existirán actualmente o con el tiempo reformas que hagan una mención explícita al medio en el que se producen, ¿no? De momento, en principio, mi opinión es, conociendo las características de los delitos y conociendo el alcance que puede tener el Código Penal, que yo pienso desde la ignorancia que no haría falta una mención explícita porque los delitos que en última instancia se cometen sí vienen recogidos en el Código Penal. Así como también como las amenazas terroristas, presionar a un gobierno para conseguir determinados objetivos, amenazar determinados dispositivos estratégicos para la sociedad, son actos que también vienen recogidos en el Código Penal. Atentados, amenazas terroristas vienen recogidos en el Código Penal. Lo único que varía, como comentaba en el caso anterior, es el medio utilizado. Uh-huh. Y desde el Instituto Vasco de Criminología, ¿cómo abordáis el tema del ciberterrorismo? ¿Cómo lo estáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo al respecto? Más que trabajar, lo que estamos haciendo es profundizar en el análisis del ciberterrorismo. Es decir, como he comentado al principio, existe una cierta confusión terminológica en relación al ciberterrorismo. Muchas veces yo he leído artículos de prensa, incluso recientemente, hablando sobre ciberterrorismo, cuando en realidad los delitos a los que se está haciendo alusión son delitos informáticos, ¿no? De tal manera que lo que buscamos es, en este momento, estudiar. Existe una cierta confusión en la sociedad y una de las funciones que tiene el Instituto Vasco de Criminología es precisamente informar a la población, ser canal de difusión y realmente situar los problemas de carácter criminológico en su verdadera dimensión, digamos, ¿no? En este sentido, pues hemos organizado ya algunas conferencias trayendo expertos en este ámbito de carácter abierto y de carácter divulgativo, precisamente pues para hacer conocer la dimensión real del problema. Uh-huh. Y ya para finalizar, podemos hablar un poco de esa prevención de este ciberterrorismo que, como llevamos comentando durante todo el programa, no es una amenaza real, pero la prevención igual también puede suponer atentar contra la intimidad de la gente, en el sentido de que mayor seguridad, mayor recorte de derechos del ciudadano. Sí, en cierto modo sí.
ya he dicho que no constituye una amenaza real, pero sí hay analistas por parte de las agencias de seguridad realmente estudiando y analizando buena parte de la información que va de un lugar a otro, que fluye en Internet, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, seguramente nos consta que se identifican y detectan por determinadas palabras clave un gran volumen de correos electrónicos entre particulares que se analizan para tratar de hacer una valoración de riesgo, ¿no? Determinadas palabras clave como puede ser, no sé, mecanismo, Alá o este tipo de cosas, ¿no? De tal manera que a la larga, aunque el ciudadano de a pie no pueda hacer nada para tomar precauciones, como es el caso de la delincuencia informática que he comentado antes, sí tendrá efectos colaterales en términos de merma de derechos fundamentales, sobre todo derechos fundamentales. No sé si llegaría a derechos fundamentales, pero en todo caso de libertad de expresión, de derecho a la intimidad, sobre todo, que va a colocar este problema, porque realmente con los años será un problema, va a colocar el debate de la libertad y la seguridad en primera plana. Será uno de los retos a resolver de cara a la prevención del ciberterrorismo, será cómo se va a gestionar la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Bueno, pues lo tenemos que ir dejando aquí. César San Juan, recordamos que es subdirector del Instituto Vasco de Criminología. César, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Agur.